días. Mi nombre es Rafael Rivadeneira, secretario académico del Instituto. Me voy a permitir también presentar a quien hoy nos va a hacer la primera lección de este comienzo, de este ciclo de cursos 2016-2017. Y también, por supuesto, nos acompaña en la presidencia de este momento el padre Luis Felipe Reyes Magaña, que es el rector del instituto, y el padre Francisco Javier Corona Martín del Campo, también es misionero del Espíritu Santo. El padre Javier Corona realizó estudios de filosofía aquí en el IFIM de 1999 al 2002. Posteriormente hizo su teología básica, digámoslo así, del 2004 al 2008. Continuó con estudios de teología dogmática en la Facultad de Teología de Milán, en Italia, y en la Universidad Pontificia de México. Ha trabajado en la pastoral juvenil y vocacional en varias parroquias y colabora en el Centro de Espiritualidad al servicio de las obras de la Cruz. Actualmente se integra como formador para la etapa de la filosofía de los misioneros del Espíritu Santo en la provincia de Guadalajara. La lección que nos presenta y comparte, él mismo la ha titulado Más allá de la obligación, el estudio de la filosofía como oportunidad y como necesidad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días a todos. Agradezco esta invitación que me hicieron para compartir esta primera lección. Como lo oyeron, voy llegando a este servicio también de formación. Quizás alguien más capacitado podría dirigir estas palabras, pero entiendo, que también se trata de compartir algo de la experiencia vivida como exalumno de esta institución, como alguien que hace 17 años se topó también por primera vez con la filosofía y que a lo mejor, queriéndolo o no, pues hubo que enfrentarla. Y también por eso lo que voy a compartir está un poco más pensado como para quien va llegando, quien va iniciando esta aventura. Y que quizás también a los de segundo y tercero pueda decir algo, ya sea que se hayan hecho la idea del estudio de la filosofía o que sigan sufriendo las consecuencias. Por eso al inicio pensaba, ¿qué decir a estudiantes de filosofía que no han optado por estudiar filosofía? Porque esa es también nuestra realidad. Creo que la mayoría, si no es que todos, no hemos optado por la licenciatura en filosofía, sino que fue algo que nos encontramos en el paquete. ¿Qué decir a quienes inician la aventura de la respuesta vocacional en la vida religiosa y se topan con la filosofía? A lo mejor como una grande oportunidad, como un grande reto o como un grande peso que hay que soportar. Entonces, ¿qué decir ante esto? Son algunas de las preguntas que me planteo. Enfrentando la limitación de mi propia preparación, enfrentando también la tentación para entender, ofrecer algunos argumentos invencibles, inapelables, que pudieran convencer y vencer todas nuestras objeciones y resistencias, y que pudieran operar también una conversión que podríamos llamar intelectual en favor de la filosofía, que nos hicieran cambiar el ánimo y saborear las mieles de este saber. Sabiendo que esto último también no está en mis manos, buscaré solo compartir algunas reflexiones a modo de invitación. Quisiera que sobre todo esto pudiera ser una invitación a la filosofía, a esta aventura, a esta oportunidad que se nos da. A partir de mi propia experiencia y también auxiliado por algunos autores, algunas reflexiones que alguien más ha hecho y que creo que pueden servirnos. Lejos de querer hacer un análisis detallado de la situación actual que conocemos, sabemos es compleja, además yo no sería la persona más indicada, quisiera solamente reportar la percepción que algunos autores tienen de la realidad y que pueden afectar la disposición o indisposición que tengamos para el estudio de la filosofía. Podríamos saturarnos de datos sobre la pobreza en nuestro país o en nuestros países de América Latina o en el tercer mundo. Podríamos repasar las cifras de analfabetismo y confrontarlas con la escolaridad, pero también hay algunos fenómenos que tienen que ver con esta disposición que tengamos o no
hacia la filosofía, hacia el estudio. Ya el decreto de reforma de estudios filosóficos que emitió la Sagrada Congregación para la Educación Católica del 28 de enero de 2011 señala que algunas transformaciones de la cultura dominante afectan la concepción de la verdad. Según Maurice Bellet, la situación del cristianismo a nivel social es de debilidad, repercutiendo esto también en el pensamiento cristiano, que también se encuentra en situación de debilidad. Esto se enmarca además en una crisis de pensamiento por la que atraviesa el mundo. Estudiar filosofía en una situación como la que se vive actualmente se contrapone a los criterios de utilidad y de progreso, porque pide la reflexión pausada y reiterada sobre temas o problemas que no siempre son nuevos. Seguramente quien ya trae un poco más de camino en este estudio ha ido descubriendo en la historia de la filosofía que muchas cuestiones ya han sido tratadas en diferentes momentos, en diferentes modos. Entonces, regresar sobre muchos de estos temas puede incluso parecernos tedioso, puede parecernos innecesario. Y esto también nos pide darnos cuenta de las implicaciones que tiene estudiar filosofía, esa reflexión pausada, cuando nuestro criterio muchas veces es la velocidad. Un hermano decía que nuestra paciencia es inversamente proporcional a la velocidad de nuestro internet, donde todo lo queremos al alcance de un clic. Entonces, tomarnos el tiempo para leer, releer, tratar de entender qué es lo que se nos está queriendo decir, pues no es algo alentador. Entonces, esta tarea no siempre se vuelve antojable, esta tarea pesada y lenta, en este contexto inmediatista, no es lo que de inicio quisiéramos, no es lo que de inicio suscita nuestro interés. Asistimos además a la edificación del individualismo como paradigma del bienestar, en lugar del bien ser, el ser del modo correcto. Donde se niega al otro, se constata un vacío de sentido y es considerado como bueno todo aquello que propicia la felicidad de la mayoría. Y esta se mide por índices de bienestar, de utilidad y de placer. Es lo más inmediato, es lo más al alcance de nuestra mano y es lo que se vuelve el criterio muchas veces para las decisiones en la administración pública, pero también en nuestra vida cotidiana. En circunstancias como estas, las reacciones no se hacen esperar. También de parte del mundo del saber, también de parte del mundo de la fe hay reacciones, pero muchas veces se agravan las condiciones de desorientación en las que se vive porque se da paso a integrismos radicales, cerrados al diálogo con la realidad, y es lo que conocemos también como fanatismo. Si no hay que pensar solamente en quien comete actos terroristas, sino también posturas recalcitrantes que no tienen nada que ver con el diálogo. Al presentar estas pinceladas de realidad, la intención no es ofrecer una visión catastrófica de las circunstancias en que nos encontramos, pero me llama la atención que diversas percepciones coincidan en la necesidad de orientación de la humanidad y de su actuar en el mundo. El primer capítulo del libro de Estructuras de la Praxis de Antonio González hace un estudio, un repaso más detallado sobre la situación de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y cómo todo esto necesita una orientación. Y esto pues ya es un reto y una tarea para la filosofía, porque como dice Ignacio Ellacuría, la filosofía es una forma teórica de enfrentarse con la realidad para iluminarla, interpretarla y transformarla. Y en esta línea se encamina la primera parte del objetivo de este instituto, del Instituto de Filosofía: formar personas comprometidas con la transformación del mundo, propiciando en ellos un pensamiento propio, crítico, sistemático y abierto al diálogo razonable.
El ya citado decreto sobre la reforma de los estudios filosóficos habla también del reto de ejercitar, desarrollar y defender una racionalidad de horizontes más amplios y de la necesidad de adquirir una forma mentis que permita pensar, conocer y razonar con precisión y también dialogar con todos en modo incisivo y sin temores. Es lo que podríamos llamar la necesidad de formar el pensamiento, de por qué no decirlo así también, de aprender a pensar. Ciertamente estas palabras, aprender a pensar, formar el pensamiento, darle forma, darle estructura, a lo mejor no suenan fuertes, un poco fastidiosas y pueden también, ¿por qué no?, crear resistencias, porque todos pensamos, nuestra mente siempre está ocupada por algo, no es una actividad que nos resulte extraña, sino que es algo que hacemos cotidianamente. El problema es que no siempre somos conscientes de los presupuestos que están a la base de nuestros pensamientos, cómo se originaron, qué concepción de hombre, qué concepción de vida, qué concepción de mundo está a la base de lo que decimos nuestro pensamiento. También pocas veces podemos ser conscientes del proceso como hemos ido formando nuestro pensamiento, cómo fuimos completando nuestra idea de la vida, nuestra idea de relaciones, nuestra idea de humanidad. Y también descubrir o identificar cuáles son sus implicaciones, qué consecuencias se siguen de mi modo de entender la vida social, la vida política, la vida humana. Del mismo modo, la coherencia interna de lo que podemos llamar nuestro pensamiento no siempre se puede dar por descontada. A veces podemos incluso hacer una ensalada de ideas que poco combinan unas con otras, pero nos sentimos en paz. Pero si vamos al fondo, si las vamos analizando, nos descubrimos que no siempre está esa coherencia interna. Así como la correspondencia de los mismos de nuestros pensamientos con nuestra vivencia práctica. Es decir, si hay conformidad entre lo que decimos creer, lo que pensamos y lo que vivimos. Que no es solamente la coherencia del poder predicar con la vida, sino también con nuestro pensamiento, eso que estamos anunciando, eso que decimos que queremos vivir. Para ello, el estudio de la filosofía, al ofrecer la posibilidad de confrontarnos con diversos pensamientos, corrientes y autores, nos permite afianzar o modificar o complementar lo ya adquirido, nos va modelando también en el pensar. La posibilidad que se abre a quienes se acercan, nos acercamos a la filosofía, no es solo un recuento de la historia, donde se descubre, como ya decía, que muchas interrogantes actuales ya han sido afrontadas, sino que se vuelve también invitación a la creatividad para dar una respuesta actual a problemas y cuestionamientos nuevos y antiguos que se presentan. Es lo que Alain Badiou llama la repetición creativa de la filosofía. Esta creatividad es el complemento de la función crítica que la filosofía está llamada a realizar. De la capacidad crítica y el cuestionamiento serán quizás algunas de las capacidades que más se desarrollan al inicio del itinerario de estudio y que en algunos casos llevan cuestionamientos personales e institucionales serios, pero que no puede dejar de lado la necesidad y la urgencia de propuestas que, más allá de una pretendida originalidad absoluta o genialidad que resuelva todo y de una vez por todas, sí puedan incidir en la realidad. Porque si bien la verdad hace la libertad, dice Ignacio Ellacuría, sin libertad es difícil avanzar en el camino de la verdad. Sin olvidar que ya la pregunta lleva en sí misma una semilla de creatividad, a veces revestida de insatisfacción o de protesta, pero que es necesario cultivar. Ciertamente esto puede llegar a ser incómodo,
como ya señalaba Maurice Bellet, al denunciar un cierto antiintelectualismo cristiano de los años 70, porque el rechazo del pensamiento obedece a temores y dogmatismos que en nombre de la fe se encierran en sí mismos. El temor a perder la fe o a cuestionar lo incuestionable entraña una grande inseguridad en lo que se dice creer, una enorme desconfianza en la capacidad de la fe de crear pensamiento y quizás también la resistencia a ponernos en cuestión. Y esto toca a cuantos hemos sido llamados, profesores y formadores, a acompañar este proceso de encuentro con la filosofía. Y me refiero a esto, a profesores y formadores, a los que estamos del otro lado, porque muchas veces el riesgo es que a los hermanos, a nuestros formandos se les invita a criticar, a pensar, a cuestionar, pero a veces en comunidad esto no se da. Por eso yo creo que también es una tarea para nosotros el poder acompañar estos cuestionamientos, el poder acompañar también el florecimiento, el surgimiento de propuestas, sabiendo que esta tarea es compartida, la tarea de enfrentarnos con la filosofía, así como el pensamiento que se pone en común nos hace ser iglesia. Pero no creamos que solo la racionalidad entra en juego en este camino, dejando de lado las diversas áreas de la persona. La filosofía también es territorio del deseo, es el tradicional amor a la sabiduría. Y por eso, más que de posesión, se trata de búsqueda personal y comunitaria. Se trata de una actitud ante el mundo y ante la vida, donde se sale de la inmediatez de las relaciones para entrar en diálogo con diversos interlocutores. Ya la experiencia también de intercongregacionalidad creo que es una riqueza, es una oportunidad para crear nuevos lazos, para enriquecernos. Pero también hay otros interlocutores, y esos son los autores que vamos estudiando, que se vuelven compañeros de camino. Algunos de ellos llegan a ser grandes seductores, que primero te conquistan y te golpean sin que puedas hacer nada, te enamoran. En un segundo momento, diríamos que viene una especie de revancha donde derribamos el ídolo, lo tiramos a pedazos. Y por último, se da un nuevo acercamiento, donde recomponemos ya no el ídolo del autor, de la corriente, sino del personaje, de la propuesta, y se logra con el autor, con la corriente, una nueva relación. Y todo esto para formar un pensamiento dialogante, que no se limita a la capacidad o a la disposición para la escucha y la expresión, sino como característica del modo de entender y de entendernos, situados en un contexto y destinados a diversas realidades, con los aportes que como personas y comunidades podemos hacer. Ojalá que las ideas hasta ahora compartidas puedan dar de qué pensar sobre la conveniencia e incluso podríamos decir la necesidad del estudio de la filosofía. Quisiera concluir esta invitación a la filosofía completando lo que en el título enunciaba, o mejor dicho, explicitando la posibilidad que el mismo estudio de la filosofía entraña, que se refiere a la construcción del significado que queremos darle. Se trata, a final de cuentas, de enfrentarnos a la pregunta: ¿para qué la filosofía? ¿Para qué de la filosofía? Es la tarea de construir una respuesta, no solo a la altura de las posibilidades que se nos brindan por todo lo que hace la institución o las instituciones a las que pertenecemos. Decía un maestro de esta institución, el padre Telles, que no hagamos fraude con el dinero del pueblo de Dios, que estudiemos, ¿sí? Pero se trata de construir esta respuesta no solo a la altura de esta posibilidad que se nos brinda, o de los requerimientos institucionales, porque hay que mantener un promedio para la beca, porque si no me van a correr del seminario, sino de la llamada que se nos hace a favor de un mundo más humano a la luz del Evangelio.
Por ello, ¿qué sentido queremos darle al estudio que realizamos? Repito, ¿qué sentido queremos darle a este estudio? Y digo queremos al plural, porque la respuesta no puede no ser compartida. Claramente hay una parte personal, un elemento individual, pero decididamente tiene que ser elaborada con otros y para otros. Que no se quede en nosotros el estudio que realizamos, porque uno de los males que aquejan a nuestro mundo es el individualismo, entendido no solo como el activador que contradice una opción comunitaria, sino como ese encerramiento, esa autorreferencialidad. Por eso es necesario cultivar y promover el pensamiento compartido. Y en esa línea creo que va también el tema de este año: ser cristianos nosotros, serlo en comunidad, donde la fatiga se comparte, así como los sueños y los deseos, la vida y el trabajo. Solo así se puede progresar en el conocimiento de la verdad y en hacer más humana la existencia terrena. Así es que los hermanos que inician, hermanos que continúan su camino con la filosofía Buen Camino, ya sea más allá o más acá de la obligación que se nos presenta. Gracias.